Déjeme saludar a un viejo amigo, viejo no porque esté viejo, porque lo conocemos ya desde hace un año y cachito, 2 años y cachito, ya hace un tiempo, no habíamos platicado con él en un largo tiempo, pero ya está de vuelta con nosotros, el queridísimo doctor Eduardo Sabugal. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Sin Censura, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Toño. Un gustazo volver a verte y al público consentidor de Sin Censura. Como no nos habíamos escuchado ni visto en este año, bueno, pues les deseo lo mejor y larga vida a Sin Censura. ¿Qué tal? Pues aquí con lo mismo de siempre, no con lo mismo de siempre, con una preocupación enfrente de nosotros, con una problemática ante la instauración del fascismo real en los Estados Unidos, de un gobierno claramente pro supremacista blanco, y bueno, pues ante una serie de estupideces que se están implementando en cualquier tipo de ramo, en cualquier tipo de situación. De verdad es que los temas abundan, no se dan abasto en los medios de comunicación al exhibir o al revisar una tras otra de las estupideces que ha estado implementando Donald Trump, destruyendo este país y atentando contra el mundo, si me lo permites, Eduardo. La verdad es que yo como lo veo pues esa es la realidad, es una amenaza en contra de la humanidad. Y ante esas amenazas en contra de la humanidad, bueno, pues se necesitan las voces fuertes, voces como las del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que a diferencia de lo que dicen los fachos y sus chayoteros, como Joaquín López Dóriga, eh, pues vamos, le dio una respuesta muy digna, agresiva, pero muy digna a Donald Trump, que consiguió evitar que humillaran a su pueblo. Y hoy los repatriados, los deportados colombianos, ya no regresan encadenados y sin permiso de ir al baño. Hoy regresan con, insisto, la mayor de las dignidades, doctor Eduardo Sabugal. Así es, yo creo que Gustavo Petro nos dio una lección de dignidad, ¿no? Porque eso es lo que me parece a mí que hay que destacar, ¿no? Esta postura del presidente de Colombia es un ejemplo a seguir, ¿no? Creo que una de las cosas importantes que puso de relieve la respuesta de Petro a estas políticas racistas de Trump es que debemos estar unidos como región, América Latina y el Caribe, y justamente a mí me da mucho gusto que justamente Petro vaya a ser el que sustituya a Xiomara en la presidencia, ¿no? de la CELAC. Creo que la respuesta de Petro, además de ser muy enérgica y muy puntual, era además incluso literaria, ¿no? Recordaba a Sacco y Vanzetti, recordaba a personajes de Gabriel García Márquez, hacía un recuento de la historia colombiana. A mí me pareció una respuesta casi escrita en la pluma de alguien como José Martí, ¿no? Que justamente ayer fue el aniversario, el natalicio de José Martí, y que si uno ve las imágenes, por ejemplo, de lo que sucedió en Cuba, en La Habana, recordando a José Martí, pues se enchina la piel, ¿no? Sigue más vivo que nunca José Martí. Y José Martí, en un texto que se llamaba Nuestra América, justamente hacía hincapié en esto, que el gigante de las 7 leguas, así le llamaba a Norteamérica. Recordemos que le toca a José Martí vivir la primera oleada del imperialismo norteamericano. Decía, no va a tener ningún miramiento para ponernos la bota de 7 leguas encima, para aplastarnos. Ni los cometas que viajan por el cielo engullendo planetas se van a detener si no hacemos un frente común. Y por eso José Martí hablaba de nuestra América. Es curioso cómo los norteamericanos, y tú lo sabes bien, Toño, cuando a veces se refieren a América como si fuera nada más Norteamérica, ¿no? Pues América es desde Tierra del Fuego hasta Alaska, ¿no?
Sin embargo, hay que recordarles, desgraciadamente, a muchos, incluso en América Latina o en México, para ser precisos también, que nosotros no somos menos que los norteamericanos. Y este complejo de inferioridad hace que personas, justamente como López Dóriga, por ejemplo, se burlen o se pitorreen de una respuesta de un mandatario digno que defiende la soberanía de Colombia, como lo es Gustavo Petro. Yo creo que más allá de la tensión Petro-Trump, lo que debemos de ver nosotros es cómo reaccionan las oligarquías locales, las derechas de los diferentes países de América Latina, que prefieren defender al extranjero, prefieren defender al que está humillando a nuestros hermanos y hermanas migrantes, prefieren hacer eso antes que cerrar filas, ¿no? En cuadro cerrado, como decía también José Martí. Entonces creo que esto fue un botón de muestra de lo que va a ser toda la administración Trump. Va a haber un estira y afloja dentro de las propias tensiones políticas al interior de los países de América Latina. Y hay que ver de qué lado se posicionan los partidos políticos, las fuerzas vivas de cada uno de los países y sobre todo sus mandatarios, ¿no? Yo creo que también nosotros tenemos un gran ejemplo aquí con la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que ha sido muy, muy inteligente, ¿no? Incluso cuando le hacen preguntas como para querer amarrar navajas, ella siempre baja la presión, la tensión, se refiere únicamente a los decretos que ya mandó Trump, ¿no? O sea, que ya se aprobaron, y está manejando esto con pulso de cirujano, sin ceder un solo milímetro en nuestra soberanía, en nuestra independencia y en la defensa de nuestros hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos de Norteamérica y que probablemente tengan que regresar a nuestro país. Permíteme insistir en esto que hace el chayotero oficial Joaquín López Dóriga. Tenemos que siempre dar un panorama sobre este sujeto, querido Eduardo Sabugal, querido público consentidor, puesto que desafortunadamente le hicieron un perfil desde hace muchas décadas de un verdadero periodista, ex corresponsal de guerra, conductor, al grado de que le pusieron el mote del teacher. Pero bueno, desde el principio de su carrera hemos visto una serie de fallas, de inconsistencias. Yo le quiero insistir a usted que tiene toda la justificación del mundo, el hijo o la hija del obrero, el hijo o la hija del campesino, o el hijo o la hija de cualquier persona de la clase media que no pueda seguir financiando los estudios, tiene justificación de tener una preparatoria trunca, una secundaria trunca, una universidad trunca. No la tienen personajes como Joaquín López Dóriga, como Guadalupe Loaesa, que se vanagloria Guadalupe Loaesa de decir que nunca terminó siquiera la secundaria, como Lili Telles, por ejemplo. En algún momento Joaquín López Dóriga, casi al borde del llanto, aseguró que pues él nunca terminó la carrera, pues, por huevón, obviamente. Él ni siquiera estudió periodismo, comunicación, una situación así. Además, bueno, esto de que fue corresponsal de guerra es muy cuestionable. Se supone que fue corresponsal de guerra en Vietnam y ante esa infame entrevista que le hace a Anthony Hopkins para Televisa, nos damos cuenta de que inglés no habla, por lo que pues a lo mejor si fue corresponsal de guerra estuvo en las trincheras del Vietcong, porque hablando vietnamita, porque inglés evidentemente no habla. Posteriormente se habría demostrado un escándalo horrible de corrupción encabezado por su esposa, una especie de fraude a la multimillonaria María Aramburu-Zavala, si no me equivoco, el nombre es María Aramburu-Zavala, esta que fuera la dueña de Grupo Modelo, ya no lo es, ¿no? Ya no lo es. Ahora Grupo Modelo se fraccionó y parte de le pertenece a Constellation Brands. Pero bueno, esa fue otra. A principios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se da a conocer de manera oficial y es retomado por diarios como Reforma, que Joaquín López Dóriga está en esta lista de periodistas, entre comillas,
que habrían recibido millones y millones de pesos de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto pues en forma, en concepto de publicidad oficial. Pero lo llamativo de esta información no es que, pues vamos, ¿no? Las empresas de López Dóriga pasaran los comerciales, los carriers del gobierno federal de Peña Nieto en forma de publicidad oficial, sino que se demuestra que le dieron estos millones a López Dóriga para escribir columnas y hacer comentarios editoriales en espacios radiofónicos, algunos de estos con nada más y nada menos que su amigo, el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, lo cual, mire, a todas luces, evidente y claramente, pues es un chayote, ya que le pagaban millones para escribir columnas, para hablar bien, pues, de un presidente y de un gobierno. O sea, ya quedó más que claro. Y en los últimos años, pues hemos visto a un López Dóriga muy desencajado, diciendo peladez y media, haciendo pues exponiéndose él mismo al compartir fake news, noticias falsas, que luego tiene él mismo que desmentir y por las que tiene que ofrecer disculpas, haciendo comentarios muy racistas, muy clasistas, discriminando a los periodistas independientes, que sí son periodistas, no como él, y vamos, en el epítome de su condición despreciable y nefaria, salió a burlarse, mire, me río de los nervios, a burlarse de las deportaciones de los inmigrantes con tal de golpetear a la izquierda, al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero en este caso específicamente a Petro, quien es pues un personaje que se identifica con la izquierda. ¿Te parece, compañero Eduardo, si vemos muy poco de este pseudo editorial que hace Joaquín López Dóriga? Sí, claro. Vamos. Venga, venga, doblándose, doblándose, doblándose. Esto es lo que escribí para este martes 28 de enero. Cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió al sabadazo de Donald Trump, se inmoló en la hoguera de la izquierda regional y enfrentó al energúmeno de la Casa Blanca, hubo un reconocimiento inicial. Petro retaba al creador del nuevo orden mundial. Y sí, en el plan de deportaciones de Trump, envió un avión militar con 180 colombianos encadenados, ante lo que Petro le negó el ingreso al espacio aéreo de Colombia. El avión militar tuvo que regresar a Estados Unidos al tiempo que Trump establecía de inmediato y en represalia un arancel del 25% a todas las exportaciones colombianas a su país, que es una tercera parte de sus ventas al exterior, y la cancelación de la visa a todos los integrantes del gobierno de Petro y a sus familiares, ante lo que Petro respondió con un largo y arrebatado manifiesto nacionalista, más bien de los años 70, en el que invocó desde Salvador Allende hasta Aureliano Buendía, ¿se acuerda? Del inolvidable García Márquez, el primer párrafo de 100 años de soledad. Petro estaba sospechosa, raramente arrebatado, denunciando el golpe de Estado en su contra y convocando a la solidaridad de la izquierda regional, Venezuela, Cuba, Nicaragua, es decir, Maduro, Díaz-Canel y el peor Daniel Ortega, y a la cumbre, al mundo entero, para unos momentos después doblarse ante Washington. Sí, su gobierno anunció que retiraba los aranceles que acababa de imponer a sus importaciones de Estados Unidos y abría el cielo para recibir a sus deportados. Me pareció pues mucho arrebato, vehemencia, proclama y convocatoria regional para luego ceder todo en un instante, en la misma tarde. Los apoyadores de López Obrador aquí salieron a respaldar, ya saben, ¿no?, a Petro y guardaron silencio cuando en 2 horas Petro cambió de posición y aceptó a los repatriados. Sí, esos mismos, que son los mismos que callan ante las deportaciones a nuestro país de Trump, que callan ante el programa Quédate en México, como callaron cuando en el gobierno de López Obrador Estados Unidos deportó a más de 1.600.000 mexicanos. Son los mismos, pues, los mismos y con el mismo. Yo nunca callamos aquí en Sin Censura las deportaciones, las hemos venido exhibiendo desde siempre, desde, vamos, incluso
el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno en el que este hijo de su mal dormir se quedó callado, luego de que Peña Nieto invitara a Trump a Los Pinos, siendo candidato, para que se orinara y se vomitara sobre México. Y eso sí que no lo dijo él, estando ahí, pues vamos, como uno de los predilectos de Enrique Peña Nieto. Nosotros, por supuesto que hemos exhibido esas deportaciones, hemos defendido a nuestros hermanos migrantes, porque somos migrantes aquí en Estados Unidos nosotros mismos. Nosotros, por supuesto que hemos expresado nuestra preocupación ante este tipo de programas, pero yo no sé qué tendría que ver con López Obrador, el que de pronto tuviéramos ahí una serie de deportaciones por parte de Donald Trump, que fueron determinadas por Donald Trump, además de que hay que decirlo con todas sus letras, deportó muchísimo más Barack Obama que Donald Trump y muchísimo más Bill Clinton que Donald Trump. No estoy defendiendo al orangután naranja, no me malentienda, no me malentienda, pero por supuesto que se les denunció, se les exhibió. Aquí es una vez más la intentona de este tipejo asqueroso de pues, tratar de vengarse, de contrarrestar las críticas que le hacemos, quienes lo exhibimos, y que él cree somos apoyadores de Andrés Manuel López Obrador o de la Cuarta Transformación. Este chayotero, al que sí le han pagado por emitir comentarios editoriales, al que sí le han pagado por hacer columnas, este tipejo cree que León cree que todos son de su condición, es que ese León que cree que todos son de su condición no entiende el muy estúpido, obtuso, que uno puede expresar un comentario basándose en su propia ideología, que más allá de ideología podría tomarse incluso como un ideal. Él cree que todos los medios periodísticos son para servir algún tipo de poder y responden a alguna fuerza económica. Pues está estúpido. Pero bueno, quiero escuchar tu comentario también, doctor Eduardo Sabugal, perdón. Ya le dimos sí, digo, hay sectores que se mueven justamente por intereses económicos, un amplio sector, pero hay una gran mayoría de personas que nos movemos por posturas políticas, por ideología, como bien dices, ¿no? Incluso por principios o posturas morales. Creo que detrás de Trump, y esto creo que lo han dicho varios analistas, lo que está es una coordinación técnico-económica de los millonarios de Norteamérica e incluso millonarios del mundo, ¿no? O sea, no es casual que ahora tengamos que estarle mandando cartas a Google, que haya que estar defendiendo la libertad de expresión para que TikTok pueda ser visto en Norteamérica, que Elon Musk o Elon Musk, porque tiene una máscara que ya se le cayó, ¿no? De fascista, que Elon Musk esté metido en una oficina del trumpismo, que quiera revivir símbolos nazis, en fin. Hay toda una coordinación técnico-económica de la derecha a nivel mundial ante la que hay que reaccionar. Y entonces hay mercenarios como López Dóriga, como bien lo decías, que se mueven por el chayote. Hay mercenarios que funcionan a partir de cuánto les pagan. Ya vemos personas que sin que nos paguen un centavo, podemos tener un posicionamiento ante la vida. Ya dejemos a un lado la política, que es parte de la vida, obviamente, ¿no? Pero tenemos ideología y somos los más, afortunadamente, ¿no? Y podemos ser un bloque. Estar en desacuerdo con lo que planteaba Petro, o burlarse de lo que planteaba Petro, es un despropósito por donde quiera que se le vea. O sea, lo que estaba haciendo Gustavo Petro es defender los derechos humanos. No puedes ponerle grilletes o cadenas a trabajadores y trabajadoras colombianos, hermanos y hermanas colombianos que estaban en Estados Unidos de Norteamérica, no por gusto, sino porque huían o bien de la violencia o bien del hambre, ¿no? Y que son tratados como delincuentes. Este estigma que tienen los migrantes de asociarlos con el narcotráfico, de asociarlos con las pandillas, de asociarlos con la delincuencia,
es racismo, no es otra cosa más que racismo. Entonces, si hay veces que la gente cree que no, que puede andar por una línea neutral, ¿no? Caminando, moviéndose en el agua tibia. Y hay momentos en los que no. O estás con Trump o estás con Petro, ¿no? Si López Dóriga supiera quién fue Salvador Allende o Sacco y Vanzetti, o hubiera leído a García Márquez, en lugar de burlarse de ese discurso de Petro, estaría teniendo conciencia de la importancia de todo lo que escribió en Twitter Gustavo Petro, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, leer nada más un fragmentito de lo que escribió Petro. Dice, yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos, estrecho las manos de los blancos libertarios, herederos de Lincoln, y de los muchachos campesinos negros y blancos de los Estados Unidos de Norteamérica, ante cuyas tumbas lloré y recé en un campo de batalla, al que llegué después de caminar montañas de la Toscana italiana y después de salvarme del COVID. Ellos son Estados Unidos de Norteamérica y ante ellos me arrodillo, ante nadie más. Bueno, eso es un fragmentito nada más, ¿no? O sea, hasta la prosa de Petro es admirable, ¿no? Ya no solo su dignidad y su postura firme. Y entonces, los mercenarios, los que se mueven solo por el dinero, como López Dóriga, pues obviamente van a estar del lado de esta coordinación técnico-económica mundial, que es de extrema derecha, y que si por ellos fueran, harían campos de concentración en Texas, como lo hizo Hitler en Auschwitz, y meterían ahí a todos los latinos si por ellos fuera, ¿no? Ahora, ya reculó Trump, y reculó no porque de pronto se haya iluminado o le haya caído el 20 de que estaba violando derechos humanos, sino porque ya se dio cuenta, o sus asesores más cercanos, que económicamente nos necesita. Estados Unidos de Norteamérica necesita más a los latinos que los latinos a Estados Unidos de Norteamérica. Ese es un hecho, esa es una realidad. Este viejo mito de la hiperpotencia, ¿no? Estos discursos mitológicos de la raza aria, de la raza pura, de la blanquitud, ¿no? Casi reivindicando al Ku Klux Klan, ¿no? Pues esos sí son discursos trasnochados. López Dóriga, cuando se burla de Petro, dice que es un discurso como de los 70, ¿no? Pues la dignidad y la decolonialidad, la soberanía nacional, no tiene año, ni década, ni fecha. Es y será un signo de honor defender lo nacional y lo regional, y de no agacharse ante el imperio norteamericano. Eso no tiene fecha, ¿no? Lo que sí es arcaico, lo que sí es retrógrada, es seguir pensando que emigrar es un delito, cuando pues creo que es el artículo 3 de la Convención Nacional, perdón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así lo manifiesta, ¿no? La libertad de tránsito de los humanos. Entonces creo que sí, en efecto hay mercenarios y hay personas con ideas. Es el artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de su estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. El 14 dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Efectivamente, es un derecho natural, es un derecho humano el poder migrar, el poder decidir dónde vamos a vivir. La humanidad tiene que darse cuenta de que la humanidad misma, querido Eduardo, querido público consentidor, existe como es gracias a la inmigración. Que la inmigración no es un fenómeno, no es un problema, es una realidad humana hasta biológica. De no ser por la inmigración, todos seguiríamos viviendo en África, todos y todas seguiríamos viviendo en África. Nuestra evolución como humanidad ha sido posible gracias a la inmigración. Las fronteras existen solamente en nuestras mentes. En algún momento se creó efectivamente la propiedad privada
y a partir de ahí se crearon los pueblos, las ciudades-estado, los países, pero esto de las fronteras existe única y exclusivamente en nuestras mentes. No podemos comparar a un país con una casa, con una propiedad privada, porque un país, un estado está compuesto de soberanía, de territorio, de gobierno. No es lo mismo cuando los fachos llegan a decirnos, es que ¿qué harías tú si de pronto llegaran a acampar algunas personas a tu patio? No es lo mismo, no es lo mismo. Las fronteras existen única y exclusivamente en nuestras mentes. Y aquí en Sin Censura aspiramos a que en algún momento la humanidad se dé cuenta de eso, que efectivamente no puede criminalizársele a la inmigración, no se le puede siquiera legislar a la inmigración, porque es una realidad. Legislar la inmigración, querido Eduardo, querido público consentidor, sería lo mismo que intentar legalizar pues no sé, ir al baño, ¿no? O sea, es una función humana, biológica. No sé si quieras agregar algo más, ya para concluir, querido Eduardo Sabugal, como siempre, una gran aportación aquí a Sin Censura. No, pues muchas gracias, Toño. Pues solo me gustaría terminar citando al gran José Martí, que repito, el día de ayer, 28 de enero, pues se conmemora su natalicio. Y José Martí en Nuestra América decía que había que marchar frente a este gigante de botas de 7 leguas, refiriéndose a Estados Unidos de Norteamérica. Había que marchar en cuadro unido, los del río Bravo para abajo, digamos, ¿no? Los árboles, dice Martí, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Bueno, pues creo que lo que está haciendo Petro fue justamente eso, revivir la dignidad de José Martí, ¿no? A la que nos invitaba José Martí, y que creo que la cuarta transformación desde el 2018, ¿no? Primero con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, también tiene muy claro este mote de dignidad de lo que implica ser mexicano, colombiano, salvadoreño, brasileño, ¿no? En fin, esta patria grande que significa nuestra América del Río Bravo para abajo. Y creo que son tiempos interesantes los que nos están tocando vivir, y no está mal que Trump tenga estas actitudes, porque también nos va a poner a prueba al interior de nuestras propias naciones qué proyectos apoyamos y cuáles no, qué discursos apoyamos y cuáles desechamos. Y efectivamente, aunque suene a cliché, a lugar común, es momento de definiciones. Usted que nos ve, que nos escucha, ¿cómo se define? ¿Usted con qué está de acuerdo? Pues yo quiero agradecerle al doctor Eduardo Sabugal que se haya sumado a esta transmisión, y te pido, Eduardo, que no te separes tanto, que no te desaparezcas. Regresa cuando quieras, este micrófono está abierto para ti siempre, y aquí estamos pues siempre esperanzados de tus comentarios. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, Toño, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Estoy en X como @perifoniar. No sé cuánto tiempo sigamos ahí en la red de Elon Musk, pero bueno, por lo pronto ahí seguimos. Yo te Un iba a abrazo decir, y gracias por a lo el mejor espacio. y se suscita otra controversia como la que tuvimos ayer con Vicente, y le pido a Vicente que me mande los tiempos, pero si tienes un poquito de tiempo, dame tu opinión sobre eso. Mucha gente nos ha estado diciendo eso, que a lo mejor van a separarse de la red de X, la red de Elon Musk, porque pues el tipo ya claramente es un neonazi, es un tipo muy, muy despreciable, un supremacista blanco, un racista, un antiinmigrante siendo él inmigrante, un nefario mentiroso, un asqueroso para este mundo. Mucha gente nos dice, no podemos estar en esa red de nazis. Mi opinión, creo que no podemos no dar la batalla en esa red de nazis. Creo que tenemos que mantenernos ahí para dar la batalla frente a los fascistas. Creo que no podemos dejarle esa herramienta a la derecha, así como no podemos dejarle a la derecha herramientas como la Biblia, como la religión en lo general, como ciertos niveles educativos. En mi opinión es tampoco
bueno que les dejemos estos espacios, pero tú dame tu opinión si tienes tiempo. Dame tu opinión sobre esto, querido Eduardo. Sí, Toño, bueno, sí, tienes razón. O sea, yo lo que creo es que hay que seguir confrontándolos en todos los frentes que se puedan. Hoy hay un litigio ideológico, político, cultural, ¿no? Por ver quién construye un sentido común, para ponerme gramsciano. Y ese litigio se está dando, pues, obviamente, a nivel geopolítico, se está dando a nivel bélico-militar, se está dando a nivel macroeconómico y, desde luego, a nivel mediático. Y hoy las redes sociales son un campo de batalla. En efecto, a pesar de que ellos sean los dueños de esos medios y hagan y deshagan dentro de sus propias políticas en esas redes sociales, pues no podemos prescindir de ellas porque son parte de la construcción del sentido común. Entonces yo estoy de acuerdo en que no hay que abandonarlas, hay que seguir ahí, pero esto sí sería muy interesante, ir construyendo o ir pensando en construir nuestras propias redes sociales. Yo creo que ya nos tardamos. O sea, debería haber una red social abiertamente de izquierda, porque esta teoría de que son neutras, ¿no? De que Google es neutro, YouTube es neutro, Twitter es neutro, Facebook es neutro, son patrañas. Sabemos que son. A mí me tiraban mensajes a favor de Palestina, ¿no? O me decían que iban a moderar, que estaba yo, me decían revisar la información si lo compartía yo de un medio palestino. En fin, los medios son de los sionistas y de los proderechas. Entonces dejemos de fingir que son neutrales y hagamos una red social latinoamericana. Eso sería muy, muy interesante. Y vía de mientras, pues sí, seguir dando la batalla en esas trincheras. Es que bueno que lo podemos plantear así. Fíjate que dicen por ahí que Blue Sky supuestamente es la nueva red de la izquierda. Yo no lo sé, ¿no? Yo tengo mi cuenta y creo que tengo un seguidor nomás, pero no lo sé. Pero sí, efectivamente tenemos que crear nuestras propias redes sociales o retomar estas. Creo que el pueblo podría, a nivel mundial, tomar lo que le pertenece. Y a lo mejor esta red se puede tomar a nivel mundial para todo el pueblo. Querido Eduardo Sabugal, un abrazo para ti, muchas gracias como de costumbre, siempre un placer platicar contigo aquí en Sin Censura. Gracias, un abrazo, Toño. Un abrazo. Bueno, pues ahí tienes